Todo el mundo juega la apertura italiana, desde el número uno hasta tus amigos de club. Es la apertura más popular y estándar en el ajedrez. Sus primeros movimientos son E4, E5, simétrica, caballo F3 desarrollando la pieza atacando el peón, caballo C6 desarrollando la pieza y defendiendo el peón atacado, alfil C4 y respuesta simétrica de las negras con alfil C5. Así empieza el yuoco piano. Esta es una posición estándar y vamos a aprender aquí las líneas más prometedoras. Muchos se desaniman de la italiana cuando piensan en las líneas complejas que se dan después de C3 con la intención del avance D4 y al no querer esto prefieren algo más modesto y juegan aquí D3, que está bien, no se ha cometido ningún error, pero es una posición que no te permite atacar. Entonces vamos a enseñarte cómo jugar la línea principal, o sea, con C3, con el avance D4, pero con una línea sencilla y a la vez agresiva. Entonces esto empieza así, jugamos C3 como cuarto movimiento y preparamos D4 para el siguiente. Esto no parece nada peligroso, pero lo es. Supongamos que las negras ignoran nuestro propósito de avanzar a D4 y juegan algo como D6 o cualquier cosa así. Esto desde ya se convierte en un gran error, aunque no lo parezca. Nos permite jugar de inmediato D4 y ejecutar ese plan agresivo. Plan que no parece tan agresivo, pero sigamos viendo. Con esto estamos atacando al peón, atacando al alfil, estamos ocupando el centro y estamos ganando espacio. ¿Qué hacen las negras en respuesta? Bueno, entonces intercambiarán peones, E por D y C por D. Lo que estamos haciendo aquí nomás, aquí para empezar, es que ya estamos consiguiendo una ganancia en que estamos intercambiando un peón central, el peón E negro, por un peón del costado. Eso es lo que realmente ocurre con este intercambio y eso ya para nosotros es un intercambio favorable. Ahora cuando tomamos en D4 estamos atacando al alfil y las negras van a tener que perder tiempo reubicándolo. Muchos van a jugar aquí alfil B4, normal dando un jaque, y nosotros nos cubrimos sencillamente con caballo C3. Y esta posición para nosotros ya es dominante. ¿Por qué? Tenemos ya listo para jugar alfil G5 y con esto atacar a la dama negra. Podríamos también jugar caballo G5 y atacar al peón F7. Tenemos en general un buen centro, tenemos espacio, tenemos libertad en el desarrollo y podemos hacer el avance D5 para atacar al caballo C6 incluso. Lo único que tal vez pensaría alguien que nos molesta es la clavada en el caballo C3, pero esto en realidad no hace nada. Nosotros vamos a enrocar próximamente y el alfil en B4 va a ser inútil. Así que, en resumen, tenemos todas las ventajas posibles. Volvemos. Ahora hemos jugado D4. Nuestro oponente ha jugado hace un momento D6, como decíamos, ignorando lo peligroso que puede ser nuestro avance D4. Antes veíamos el intercambio acá de peones. Ahora, ¿qué pasa si las negras simplemente resguardan su alfil en B6? En ese caso resulta que tenemos el potencial para un ataque muy fuerte. ¿Por qué? Tenemos atacado al peón E5. Un detalle. Tenemos en la mira al peón F7 con el alfil. Estamos también mirando con rayos X con nuestra dama a la dama contraria. Con todo esto estamos tocando varios puntos sensibles a la vez que para las negras va a ser difícil poder responder al mismo tiempo en todos lados. Prueba de esto, si hacemos aquí ya D por E5, y las negras recapturan, digamos, con el caballo o como sea que retomen, vamos a ganar algo. Aquí seguiría caballo por E5, D por E5, alfil por F7, estamos combinando todos esos factores que señalábamos hace un momento, estamos dando jaque obligando al rey a moverse, lo exponemos, le dañamos un posible enroque y si peor toma el alfil, pues pierde la dama. Como sea poco o sea mucho, vamos a ganar material. Entonces ahora volvemos cuando hemos jugado apenas C3 para ver que esta posición es más peligrosa de lo que parece
y prueba de eso han sido los ejemplos anteriores. De manera que tu oponente no puede jugar descuidadamente y básicamente aquí está obligado a jugar caballo F6. Cualquier otra cosa como D6, H6, cualquier otro movimiento irrelevante se castiga con el avance D4 con resultados como los que vimos hace un momento. Entonces, caballo F6 prácticamente obligado y nos está atacando el peón E4. Y aún así, de todas formas, jugamos D4. Atacando al alfil, todavía no nos pueden tomar en E4 y después de lo que hagan las negras, ya veremos cómo responder. Después de E por D4, la línea principal aquí es complicada, que consiste en recapturar en D4 con nuestro peón. Después de eso, las negras jugarían alfil B4 y esto en conjunto con el ataque sobre el peón E4 pues crea situaciones complicadas. Entonces esto no es del gusto de todo el mundo, exige mucha teoría y en cambio vamos a confundir a nuestro oponente con un movimiento que ya vemos aquí señalado, que es E5. E5 es una jugada intermedia, sí vamos a recapturar en D4 pero lo haremos en un momento. Pero con el avance E5 creamos una posición que tiene su veneno. Porque piensa del bando de las negras, si quieres pausa por un momento, dale la vuelta, recrea esta posición en el tablero y piensa por un poco cómo jugar con las negras y te darás cuenta de que es todo un reto. Espero que lo hayas hecho, porque ahora te voy a mostrar que solo hay un movimiento correcto y no es muy intuitivo. En este momento estamos atacando al caballo en F6 y pensemos en cuáles son las diferentes casillas de huida. Este caballo, bueno, ir hacia atrás, ir hacia adelante, tiene algunas casillas, pero vamos a ver qué nos sirven. Y lo correcto aquí es un movimiento que a nadie se le ocurre, o a muy pocos, y lo veremos ahora más tarde. La mayoría va a probar a jugar con su caballo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí caballo G4, se le va a ocurrir a muchos, que parece prometedora porque amenaza al peón por segunda vez y sin embargo es inútil. Vamos a jugar C por D4, atacamos al alfil, digamos que seguiría alfil B4, jaque. Cubrimos con caballo C3 y el resultado de lo que ha ocurrido acá es que tenemos un caballo en G4 desubicado que podemos expulsar con el avance H3. Un ejemplo, bueno, tenemos nuestro centro muy fuerte ya consolidado. Y un ejemplo de lo que puede suceder es que las negras enroquen. Nosotros jugamos H3 y el caballo no tiene ninguna casilla buena a dónde ir. Solo le queda ir a H6. Casilla pésima. En ese caso podemos tomar de inmediato, dañar la estructura e incluso podemos hacer la intermedia alfil G5 atacando a la dama. Con esto vamos a desordenar un poquito más las piezas antes de tomar en H6. Obligamos a las negras a retroceder con alguna pieza para cubrirse o a reubicar mal su dama. Dama E8, por ejemplo, y luego tomamos alfil por H6, G por H6. La estructura se ha dañado. Luego enrocamos y las negras tienen una posición horrible. El rey ha quedado descubierto y después de cualquier cosa, digamos por ejemplo D6, jugamos caballo D5 y amenazamos dos ataques dobles igual de peligrosos. Uno es caballo F6 con el que atacaríamos dama y rey y otro es, no menos peligroso, caballo por C7 que atacaría torre y dama. También, además de eso, estamos atacando al alfil en B4. Con todo esto, las negras están destruidas. Entonces veamos más opciones. Después de que las negras han jugado caballo F6 y nosotros D4, entonces las negras toman E por D4 y hacemos el intermedio E5 atacando al caballo. Ya vimos caballo G4. Decíamos además que este caballo no tiene muchas casillas. Y caballo G8 pues va a ser muy pasivo porque va a retrasar el enroque. Y de todas formas, después de un caballo G8 nosotros simplemente tomamos en D4. Entonces eso no parece muy bueno para las negras. Otra jugada que parece llamativa es caballo E4.
que sin embargo deja al caballo muy inestable. Si se le ataca, por ejemplo, con alfil de 5, vemos que este caballo no tiene escapatoria porque ¿a cuál casilla va? De manera que caballo de 4 tampoco es opción. Ahí vemos señaladas varias líneas y todas esas nos indican que no hay a dónde ir. Y a alguien más se le puede ocurrir, después de pensar en qué hacer con su caballo, se le puede ocurrir que mejor es jugar con la dama, clavando así al peón que amenaza con tomar el caballo, y parece que es una opción muy inteligente. Además, con esto se ataca por segunda vez al peón E5 y esta parece ser la solución. Y en realidad nosotros podemos ignorar por completo esto y enrocar, porque si revivimos la amenaza de tomar en F6 el caballo, y dama E7 se revela como una jugada inútil. Si toman el peón, que era lo otro que amenazaban, caballo por E5, resulta que nos tomamos la columna con la torre, jugando a E1, y tenemos ahí toda una serie de clavadas. El caballo está clavado, detrás está la dama también clavada, y detrás está el rey. Así que abrir esa columna en realidad nos ha favorecido. Y amenazamos con tomar en D4, donde simplemente acá todo tiembla. Lo único que les queda a las negras es querer salirse con un jaque, caballo por F3, una jugada intermedia, donde nosotros debemos tener cuidado de no tomar con la dama, porque la dama negra revive tomando nuestra torre. Entonces sencillamente tomamos con el peón G por F3 y como resultado vemos que las negras pierden la dama y la partida. Hagamos un repaso rápido. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Aquí ya sabemos, jugamos C3 para luego hacer el avance D4, prácticamente sin importar que hagan las negras. Caballo F6, el movimiento correcto de las negras, y D4. Después de E por D4, nosotros no tomamos todavía, sino que jugamos el movimiento que enloquece a tu oponente, como ya hemos visto, que es E5, un movimiento que no van a saber cómo responder la mayoría. Y ahora vamos a ver qué es lo correcto, cómo es la forma de jugar para las negras. Vamos a analizarlo. Pero antes hablemos un poco de algo que ustedes mismos comentan siempre. Es muy difícil grabar todos estos movimientos en la memoria para poder luego repetirlos. Eso es cierto y lo entendemos, y en realidad nosotros no te estamos incitando a jugar como una máquina, pues no lo somos. Lo que queremos con nuestras explicaciones es que siempre entiendas la lógica que hay detrás de estos movimientos para que puedas hacerlos después de forma natural. Eso es más fácil que recordarlos solo de memoria, porque podrás encontrarlos por tu cuenta. Más aún, nosotros enfatizamos que hay unos principios generales, estratégicos, que siempre te permiten encontrar movimientos buenos fácilmente. Son principios que te permiten jugar bien de forma natural, incluso en ajedrez rápido. Si eso también te interesa a ti, te recordamos que por unos días tenemos una promoción sin igual en nuestros cursos completos, el descuento más alto de hasta 80% y la fortuna de reclamar un curso gratis por cada uno que compres. De tal manera que si quieres aprender todo lo que te queremos enseñar, ahí está, entra en la tienda y toma nuestros mejores cursos, así podremos ayudarte a progresar aún más. Bien, volvemos al tablero y tu oponente lo sabe y juega aquí lo correcto, que es D5. Ese es el movimiento correcto en esta posición. ¿Cómo seguimos nosotros? Lo primero, reubicar el alfil que nos están atacando en una casilla más activa como es B5, clavando al caballo. Y sigue la amenaza vigente de tomar el caballo en F6, a lo cual las negras tienen que responder. Cuando muevan dicho caballo a E4, por ejemplo, tomamos en D4, C por D4, atacando ahora al alfil negro. Y aquí unas buenas noticias, la mayoría va a jugar aquí alfil B4, porque es lo más natural. Y lo bueno en cuanto a eso es que nosotros vamos a enrocar pronto, como mostrábamos hace un momento, y entonces ese alfil resultará siendo inútil allí. Los profesionales, hay que decir, van a jugar aquí algo más correcto, que es retroceder con su alfil a B6, manteniendo la presión sobre el peón D4. Eso no es nada crítico, pero es mejor. Sin embargo, esto solo se verá en un nivel de 2100 para arriba, por decir algo. Cualquiera, en cambio, va a jugar aquí alfil B4 jaque, porque parece que es bueno, pero
es bueno, es para nosotros. Nos cubrimos con alfil D2 y después de que las negras intercambien como quieran, por ejemplo caballo por D2, no importa, tomamos con nuestro otro caballo, el DB, y alcanzamos una posición donde tenemos ventaja espacial. Digamos que ambos enrocan, enroque. Podría seguir aquí alfil G4, una clavada que a todo el mundo le gusta hacer. ¿Y cómo continuamos en esta posición? Lo primero, debemos sentirnos muy felices, muy agradecidos porque hemos conseguido una gran posición de medio juego. Y segundo, intercambiamos en C6, alfil por C6, porque nuestro alfil allí ya no hacía nada. Sigue B por C6 y hemos doblado los peones en la columna C, creando un blanco de ataque allí, esos peones. Por ejemplo, vamos a jugar con torre C1 para atacar esos peones o con dama C2 con el mismo objetivo. O incluso mejor, podemos jugar aquí dama A4, que es una opción más agresiva donde atacamos al peón y a la vez al alfil. Esto va a confundir a tu oponente y es demasiado difícil saber cómo responder con las negras apropiadamente. La mayoría aquí, después de verse atacado, va a tomar en D2, alfil por D2, y entonces seguirá pues caballo por D2, y sin embargo la amenaza sobre el peón C6 sigue allí, y tenemos la posibilidad de reubicar nuestro caballo en C5, una magnífica casilla pasando por B3, donde si conseguimos dicha casilla vamos a tener una posición estratégicamente ganadora. El peón C6 es débil, vamos a atacarlo con la torre de todas formas, y es una situación difícil para las negras porque además no tienen contrajuego. De manera que el intercambio en D2 estará muy bien para nosotros, y eso es lo que hay por ese lado. Otros más listos, volviendo atrás, verán que si está atacado su alfil y al mismo tiempo el peón en C6, esto parece que se puede proteger si se juega C5, para que se enlacen alfil y peón, se protejan entre sí. Pero, oh sorpresa, después de C5, donde tu oponente espera que si tomamos con el peón D por C, entonces recaptura con su alfil. Esto parece muy bien, excepto por un detalle. Después de alfil por C5, ha quedado una pieza colgando. Tomamos en G4 y tenemos la partida ganada. Muy bien, esa es la línea de la italiana que te queríamos enseñar. Juégala, repásala aquí, observa el video varias veces, descarga el archivo PGN y si tienes tiempo por ahí también pasa por la tienda para aprovechar esa oferta en los cursos completos que tenemos por este fin de año. ¡Felices fiestas!